Hermano, buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a nombre de la iglesia a todas las personas que están aquí, que esta mañana nos honran con su presencia y con su visita. Amén. Le damos la bienvenida. Tengo solo un nombre aquí, pero yo veo, no sé si será, no es. Arelis Víez. ¿Quién es Arelis Víez? Ah, usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, también bendiciones. Creo que usted vino la semana pasada. ¿Sí? Ah, Dios te bendiga también. Bendiciones. Bienvenido. Y allá también hay un papá con su hijita. ¿Pueden levantar su mano? Dios los bendiga. Bienvenidos, sí. Bienvenidos a la iglesia. Muy bien. Después creo que todos son de casa. Amén. Y saludamos a todos los hermanos que están en casa también. Unas palmas para ellos. Bendiciones, hermanos. Y a las personas que nos acompañan y que nos siguen desde sus hogares. Bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar a exponer la palabra de Dios. Antes quiero que como iglesia oremos por la salud de un hermano, no de esta congregación, pero sí nuestro hermano en Cristo. Diego. Su nombre es Diego, su apellido ahorita no recuerdo bien, Minaji creo que es. Manjari, sí, Diego Manjari. Él es un joven con quien he tenido mucho acercamiento desde el año pasado por un trabajo junto que estamos realizando y nos ha causado mucha tristeza saber que está pasando por una prueba muy fuerte. Lo han tenido que internar en estos días por un problema de COVID. Y yo les pido que oremos por él, amén. Anoche hemos estado orando con su mamá, su papá, sus hermanos. Y él congrega en Ibet, así que le pido que oremos por él, amén. Creemos en un Dios todopoderoso y que Diego tiene esperanza, él tiene esperanza en Cristo, amén. Y también oremos por la familia Grandes. No he tenido la bendición de conocer al pastor Daniel Grandes, pero creo que aquí hay muchos hermanos que sí lo han conocido. Pablo Grandes, ¿no? Pablo Grandes, sí. Sí han tenido la bendición de haber sido servidos por un siervo como él y hoy él está en la presencia del Señor. Así es que oremos por su familia para que sea fortalecida, ¿sí? Bien, hermanos, vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Señor, te damos gracias por llenarnos con tus bendiciones y tu presencia y tu palabra, que es la que siempre renueva nuestra mente, nuestro corazón. Y es tu palabra la que nos sostiene, Señor, la que nos llena de esperanza y la que va conformando nuestro carácter a la semejanza de tu Hijo. Y por eso te adoramos y te alabamos y queremos que nuestra vida siempre sea una adoración en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestro hermano Diego, que tú cumplas tus propósitos soberanos en su vida, que tú lo sostengas, que su fe hoy más que nunca esté puesta en su Salvador. Él es un joven de esta generación, un joven con esperanza, un joven que ama tu obra, un joven que se está preparando. Y Señor mi Dios, sabemos que tú cumplirás y terminarás la buena obra que has comenzado en él, Señor. Glorifícate en su cuerpo, en su estado de salud, de él como de su familia. Y aquí nos unimos como tus hijos para clamar por la salud de un hermano, Señor. Que tú lo guardes y lo cuides. Y que, Señor, esta prueba que está atravesando sirva para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Oramos por la familia Grandes, para que usted consuele el corazón de cada uno de sus hijos, su esposa, sus hermanos y de todos los hermanos que han tenido la gran bendición de ser servidos por un siervo como él, Señor. Hoy
Él está en tu presencia gloriosa, recibiendo, Señor mi Dios, de parte suya esas coronas que todo siervo fiel recibe. Te damos gracias y que tú sigas levantando en la iglesia donde Él ha servido una nueva generación de hombres, de predicadores, de evangelistas, de maestros. Que la fe del pastor, Señor mi Dios, sirva como un modelo a imitar. Gracias le damos, Padre. Ponemos este tiempo en sus manos. Bendice a las personas que están aquí, las que están en casa. Y su palabra llegue a nuestros corazones y a nuestra mente para que sean renovadas y nuestra voluntad se rinda a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Sí? Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a dar lectura a todo el capítulo 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Hasta allí damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la serie que estamos llevando. Ya creo que es el quinto o sexto tema, no recuerdo bien, no lo tengo aquí en mis notas, acerca de la iglesia, ¿no? Acerca de la iglesia, estamos aprendiendo acerca de la iglesia como el lugar más preciado en la tierra. Y hoy vamos a ver en una continuidad del tema del domingo pasado, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Estos 26 versículos de este capítulo 17 de Juan es la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, minutos antes de ser traicionado por Judas, arrestado y luego llevado a un juicio injusto para cumplir su obra en la cruz y para darnos salvación y vida eterna a través de su resurrección. Amén. Así es que esto tiene un gran significado, esta oración, como toda la palabra de Dios. Pero vamos a ver algunos puntos aquí que nos van a ayudar para el tema del día de hoy, ¿sí? La semana pasada definimos cuál es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Y el propósito de la iglesia, como lo vimos, es sostener en alto la verdad de Dios, ¿sí? Cuando la iglesia sostiene en alto la verdad de Dios, va a haber un buen ministerio de niños, va a haber un buen ministerio de adolescentes, va a haber un buen ministerio de jóvenes y van a haber buenos matrimonios sólidos en su fe. Y cualquier persona que congregue en la iglesia tendrá esa verdad sobre la cual va a ir edificando su vida, su fe, su familia y todo lo que encierra a una persona en este mundo presente. Y hoy vamos a darle continuidad a eso, pero viendo entonces esta oración sumo sacerdotal, ¿sí? Muchos tienen, así como muchas personas, vimos la semana pasada que tenían diferentes respuestas de por qué ir a la iglesia, por qué asistir a la iglesia, por qué congregar. Así también muchas personas pueden tener diferentes pensamientos. ¿Qué hace fuerte a una iglesia? ¿Sí? ¿Qué hace fuerte a una iglesia? Algunos pueden pensar que lo que hace fuerte a una iglesia son diversos programas para todas las edades, ¿no? Que una iglesia es fuerte porque tiene diferentes programas para todas las edades, ¿no? Para los niños de diferentes edades, para los adolescentes, para los jóvenes, para los matrimonios, para los solteros, para los adultos. Entonces, que eso hace fuerte a una iglesia. Otros pueden pensar que lo que hace fuerte a una iglesia es su economía. Entonces hay que hacer actividades y actividades y a veces se le está exigiendo demasiado a las personas que asisten a una iglesia para que den financieramente, económicamente. ¿Por qué? Porque la parte económica y la parte financiera es lo que hace fuerte a una iglesia. Otros pueden pensar que una iglesia lo hace fuerte el tener una propiedad o llenarse de propiedades por diferentes lugares, o la construcción física del templo mientras mejor esté edificada y construida, entonces eso hará una iglesia fuerte. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace fuerte a una iglesia? ¿Sí? Esa es una pregunta en esta mañana. ¿Qué hace fuerte a una iglesia? ¿Sí? ¿Qué hace fuerte a una iglesia? En esta mañana vamos a ver que lo que hace fuerte a una iglesia para que perdure en el tiempo son sus congregantes, ¿sí? Son sus congregantes, quienes son escogidos por Dios, quienes son salvados por Dios, quienes son preparados por Dios y a quienes Dios les encarga su verdad.
Eso es lo que hace fuerte a una iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, entonces, que son los congregantes lo que hacen fuerte a una iglesia, quienes son escogidos por Dios, quienes son salvados por Dios, quienes son preparados por Dios y a quienes Dios le da un encargo, ¿sí?, para que lo cumplan. Así es que en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 17, vamos a ver esos aspectos de una manera general, pero que los he agrupado y les voy a explicar ahorita cómo, ¿sí? Esta oración que hace nuestro Señor Jesucristo, en una segunda parte de su oración, Él está orando al Padre. No es una oración modelo como la que le enseñó a sus discípulos cuando ellos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Y en ese modelo de oración hay confesión de pecado. Pero aquí, en esta oración del Hijo perfecto al Padre, no lo vemos confesando pecado, porque el Hijo es perfecto, ¿sí? Entonces, esta oración no es una oración modelo, sino que es una oración única y especial del Hijo al Padre, ¿sí?, entregando un reporte de su ministerio, ¿ya? Y a quienes primeramente Él hace referencia es aquí a sus discípulos. Estos discípulos, ¿sí?, fueron la primera generación de hombres que sostuvieron en alto la verdad de Dios. Esta fue la primera generación, los primeros discípulos. Ellos fueron la base de esta primera generación. Ellos, en el libro de los Hechos, lo vemos que están reunidos con otros 120, y después lo vemos que después que Pedro proclama su primer mensaje, se convierten como 3,000 personas, y esas 3,000 personas, juntamente con los discípulos que estaban allí en Jerusalén, conforman el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Esa es la primera iglesia. Así es que la primera iglesia nace con un mensaje y con la conversión de casi 3,000 personas, ¿sí? Esa es la membresía de la primera iglesia, amén. Pero la primera generación de creyentes en Jesús fueron sus discípulos, quienes después fueron llamados los 12 apóstoles. Ellos fueron los primeros que sostuvieron en alto la verdad de Dios con su conducta, su carácter y la proclamación del mensaje basado, como lo vimos la semana pasada, basado en la persona de Cristo. Así es que estos fueron los discípulos escogidos por Dios, salvados, preparados, entrenados por el Hijo y enviados por el Hijo, ¿ya? Y en estos 26 versículos de este capítulo 17, el reporte del Hijo al Padre, porque dice así el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿sí? Jesús veía su ministerio que el Padre le había encargado como terminado, aunque le faltaba la parte final. Pero él lo veía así, que él ya había concluido la obra, que lo que venía entonces solamente era cuestión de horas. Así es que en este reporte, o en estos 26 versículos, para ser más exacto, les voy a presentar lo siguiente. Primero, ¿qué le dio el Padre al Hijo? ¿Sí? ¿Qué le dio el Padre al Hijo? ¿Qué es lo que el Hijo le entrega al Padre? ¿Y cuál es el resultado? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que queda en el mundo? ¿Ya? ¿Cuál es el resultado que queda en el mundo? Son las primeras columnas que van a sostener la verdad de Dios, ¿sí? Los primeros discípulos, ¿ok? Entonces, tenga presente esto. Vamos a ver qué le dio el Padre al Hijo, qué es lo que el Hijo le entrega al Padre y cuál es el resultado que se queda en el mundo, ¿ya? Que son sus primeros discípulos, quienes son las primeras columnas que sostienen la verdad de Dios. Primero entonces, ¿qué le dio el Padre al Hijo? Primero que todo, le da toda potestad sobre la humanidad. Eso está en el versículo 2. Toda potestad sobre la humanidad, ¿sí? Como le has dado potestad sobre toda carne. El Padre le da toda potestad al Hijo sobre toda la humanidad. Versículo 2 habla entonces también para que dé vida eterna a todos los que le diste.
También de parte del Padre, el Hijo recibe entonces ese encargo de dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Y la vida eterna, mis amados hermanos, no comienza en el momento en que usted parte de este mundo a una eternidad, ni va a comenzar cuando Cristo venga, sino que la vida eterna, mi amado hermano, se obtiene cuando uno conoce a Dios, el Padre, por medio de Jesucristo, ¿sí? Cuando admitimos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de nuestros pecados, el amor de Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ese momento usted comienza a vivir la vida eterna. La vida eterna no se mide en cuestiones de tiempo, es atemporal. La vida eterna es la calidad de vida que Dios nos regala a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces usted ha comenzado a vivir esa vida eterna desde el momento en que se convirtió. Ya, desde ahí ha comenzado a vivir esa vida eterna. ¿Okay? Y por eso dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me encanta cómo es de explícita y precisa la Escritura, porque dice el único Dios verdadero, ¿sí? El único Dios verdadero. No hay otro Dios que pueda dar vida eterna. Solamente Dios el Creador, Dios el Todopoderoso, ¿sí? El único nada más, ¿sí? Y el término conocer aquí nos habla de un conocimiento que no se obtiene de una mera actividad intelectual, ¿sí? No es un conocimiento de una mera actividad intelectual. Hay muchas personas, hermanos y hermanas, jóvenes, hay muchas personas muy educadas, con títulos académicos, con grados de magíster, de doctores, ¿sí? Que conocen lo que dice la Biblia, ¿sí? Que la han leído, y no solamente este libro, sino muchos otros libros, ¿sí? Que conocen la Biblia y que tienen un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento intelectual. La palabra aquí conocer no se refiere a ese conocimiento intelectual, se refiere a un conocimiento que se da a partir de una relación, ¿sí? De una experiencia personal, ¿sí? De una experiencia personal. Así que este conocimiento de Dios es producto de la operación del Espíritu Santo como consecuencia de usted haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Es el Espíritu Santo de Dios quien nos lleva a ese conocimiento del Padre, ¿sí? A ese conocimiento del Padre. Por eso es que muchas personas, sus amigos, sus amistades, sus familiares, pueden leer la Biblia y leer la Biblia todo lo que quieran y llenarse de leerla, pero están llenando de conocimiento. Y por eso es que no hay una vida transformada, ¿ok? No hay una vida transformada. Porque la única forma de que nuestra vida sea transformada es por la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones, después de nosotros haber confesado a Cristo y haberlo aceptado como nuestro Señor, único y suficiente Salvador. A partir de ese momento empezamos a maravillarnos de conocer a un Dios vivo, ¿sí? A un Dios vivo. Y vamos entonces llenándonos de esa experiencia, ¿sí? Porque como el Padre y el Hijo tienen vida, el conocerlos es tener vida y vida eterna, ¿sí? Vida y vida eterna, ¿ok? Así es que el Padre le da al Hijo la potestad sobre toda humanidad, vida eterna para los suyos. Tercer aspecto está en el versículo 4, una obra que el Hijo tiene que cumplir, ¿sí? Una obra que el Hijo tiene que cumplir. Así es que Jesús no ha venido al mundo para que el comercio llene toda ciudad y toda casa con adornos y con villancicos en Navidad, ¿ya? No ha venido para eso. Tampoco ha venido para que en Semana Santa las personas se tomen sus 7 días largos de descanso, de viajes y todo lo que deseen, ¿sí? No. Jesús vino al mundo a cumplir una misión que el Padre le encomendó, ¿sí? Una tarea, una obra, una misión, ¿sí? Y eso es lo que dice Jesús. Yo le voy a leer el mismo Evangelio de Juan, algunos versículos. Dice en el capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice, ¿sí? Los discípulos estaban preocupados por Jesús cuando tuvo un encuentro con la samaritana porque era más de mediodía y estaban preocupados porque ver si Jesús había comido o no. Y Jesús le responde, le dice,
mi comida, mi preocupación mayor es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, ¿sí? Y acabe su obra. Qué tremendo pasaje para el día de hoy, porque hoy día estamos en ayuno y oración, ¿sí? Mi mayor preocupación, dice Jesús, es que haga la voluntad del Padre. El versículo 4 del capítulo 9 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces Jesús vino con un propósito, una misión, a cumplir, a hacer una obra. ¿Quién le dio esa obra? El Padre, ¿sí? ¿Y cuál es la obra? Versículo 29 del capítulo 6 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, ¿sí? Esta es la obra, ¿sí? Que creáis en el Padre quien me ha enviado. Esa era la obra que Jesús tenía que hacer. Así es que Él recibe esta obra, no solamente recibe potestad y autoridad, no solamente recibe el dar vida eterna, no solamente recibe la misión, sino que también recibe hombres, ¿sí? Hombres a quien darles a conocer quién es Dios. Versículo 6 del capítulo 17 de Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, le dice al Padre. Entonces el Hijo recibe hombres, ¿sí? Un grupo de hombres recibe, ¿sí? A quien tenía que darles a conocer al Padre. Quinto aspecto, el Hijo recibe de parte del Padre palabra. Versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado a ellos y ellos las recibieron. Las palabras que me diste. El Padre le da al Hijo palabras para los suyos y finalmente el Padre glorifica al Hijo, ¿sí? Así que ahí tenemos lo que el Padre le da al Hijo. ¿Ok? Autoridad, vida eterna para los suyos, una obra que tenía que cumplir, hombres a quienes tenía que darles a conocer acerca del Padre y palabra para esos hombres. Ahora, ¿qué es lo que el Hijo le entrega al Padre? ¿Qué es lo que el Hijo le entrega al Padre? Primero que todo, entonces, Él va a responder a este encargo del Padre. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre, dice. Entonces, el Hijo entrega en su reporte, dice que Él le ha manifestado, ¿sí?, su nombre a estos discípulos. Jesús quiere decir que reveló quién era Dios y las obras de Dios, ¿sí? Jesús reveló el poder de Dios sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre Satanás, sobre la naturaleza, rompiendo las leyes de la naturaleza, calmando las olas en el mar y multiplicando panes y peces. Así que todas esas obras poderosas de parte de Dios para manifestar su poder y su autoridad sobre la naturaleza, sobre los enfermos, sobre las enfermedades, sobre los muertos inclusive, ¿sí? Y aún sobre los demonios y sobre Satanás mismo, ¿sí? Ese es el nombre que Jesús dio a revelar a sus discípulos. Jesús fue perfecto en cumplir su misión, en dar a conocer al Padre, en hacer las obras del Padre, en dar a conocer las obras del Padre y en preparar a los discípulos de acuerdo a la tarea que el Padre le había encomendado. El segundo aspecto dice, les he dado a conocer que todo procede de ti, está en el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, que todo procede del Padre, ¿sí? El tercer aspecto que el Hijo le entrega al Padre es que Él le ha dado esa palabra que recibió del Padre, le ha dado a sus discípulos, ¿sí? Se las ha compartido, les ha enseñado una y otra vez con ilustraciones, ¿sí? Con parábolas inclusive para que entiendan y comprendan. Así que el Hijo cumplió su tarea, le dio a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Le dio a conocer también que Él venía de parte del Padre, que Él era el Mesías esperado. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, ¿no? Comenzamos esta serie de prédicas con la declaración de Pedro, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Que no se lo reveló carne o sangre, sino el mismo Espíritu de Dios.
Así es que vemos entonces que el Hijo le entrega al Padre, que Él ha manifestado su nombre, que ha dado a conocer que todo procede del Padre, que le ha dado la palabra a los discípulos, que le ha dado a conocer que Él ha venido del Padre, que era el Mesías esperado, pero versículo 12 también que los ha guardado, ¿sí? Que los ha cuidado, que los ha protegido, que los ha guardado. Y Jesús se encargó mucho, fue muy celoso en guardar a sus discípulos, porque la gente se maravillaba de ver entonces a los muertos resucitar. La gente se maravillaba de ver a los leprosos sanados. La gente se maravillaba de ver la multiplicación de los panes y los peces. La gente se maravillaba de muchas cosas y la gente se dejaba guiar por esas cosas, ¿sí? Los mismos discípulos de Jesús, cuando el Señor los envió y le dio autoridad para que en su nombre echen demonios, ellos vienen, en un momento, vienen y gozosos: Señor, ¿no sabes qué ha pasado en nuestro ministerio que tú nos has enviado? Señor, los demonios se nos han sujetado a nosotros, ¿sí? Gozosos venían a entregar su reporte. Y el Señor le dice: no se gocen de eso, gócense más bien si su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces Jesús fue muy celoso de cuidar a sus discípulos, ¿sí? Que cuando ellos estaban de repente también maravillándose con la gente solamente por las obras, Jesús siempre los encaminó a la verdad del propósito para qué había venido, ¿sí? Y a la verdad de las Escrituras que revelaban quién era Él y quién era el Padre. ¿Qué más dice el Hijo? El Hijo dice que Él se ha santificado, ¿sí? Se ha apartado. Y dice también en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús envió a sus discípulos al mundo, ¿sí? Y finalmente el Hijo glorifica al Padre. Ese es el reporte del Hijo, ¿verdad? Así que aquí tenemos lo que el Padre le da al Hijo y el reporte que el Hijo le entrega al Padre. Pero ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas sinagogas se construyeron? ¿Cuántos templos se levantaron en Jerusalén? ¿Cuál es el resultado? El resultado son vidas transformadas. El resultado son vidas transformadas. El resultado es la primera generación. Escuche bien, es la primera generación de creyentes en Jesucristo quienes levantaron en alto la verdad de Dios. Esta es la primera generación, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado de ellos? Versículo 6 dice que ellos han guardado tu palabra, dice Jesús, ¿sí? Han guardado, han creído, han obedecido, ¿sí? Han conocido que todo procede de ti, Padre, ¿sí? Han recibido tu palabra. Estos hombres recibieron la palabra de Dios. Han conocido que verdaderamente vine de ti. Han creído que tú me enviaste. El amor del Padre está en ellos, ¿sí? Y son llamados a darle, estos hombres son llamados a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y su carácter y su conducta glorifica al Padre, ¿sí? Entonces aquí está el resultado. Las primeras columnas que sostuvieron la verdad de Dios en alto, ¿sí? Que creen en Jesús, creen en Dios, reciben la palabra, creen la palabra, son transformados por la palabra de Dios y obedecen el ser enviados a compartir la palabra. Esta es la primera generación, ¿sí? Esta es la primera generación. ¿Cuál fue el gozo de Jesús? El gozo de Jesús, haber glorificado al Padre, haber dado a conocer al Padre y al Hijo, haber guardado a los discípulos, haber acabado la obra que el Padre le encargó, volver al Padre, a aquella gloria, ¿sí? Donde estuvo al comienzo. Volver al lado del Padre, que sus discípulos sean guardados por la palabra, que sus discípulos reconocieron que Él era el Mesías y su gozo fue ser nuevamente glorificado por el Padre. Ese fue el gozo de Jesús. ¿Cuál fue el fruto de estos primeros discípulos, hermanos? Los primeros discípulos de Jesús tuvieron en alto la palabra de Dios. Fueron las primeras columnas y baluartes para sostener la gloriosa verdad de Dios, ¿sí? El libro de los Hechos nos narra con lujo de detalles que estos hombres, con su conducta y con su carácter, proclamaron sobre la persona de Cristo. Fueron fieles para sostenerla en alto hasta el último momento de sus vidas. Y no les importó si es que el Imperio Romano los amenazaba, si el Imperio Romano los perseguía, o si tenían que sufrir cárceles, o tenían que de repente también estar expuesta su vida a la muerte misma por sostener la verdad de Dios en alto. Ellos la sostuvieron en alto hasta el último momento de sus vidas. Esta fue la primera generación.
no estaban hechos de un material, no estaban hechos de un material humano, ¿sí? No estaban hechos de ningún mármol y de ningún otro material perecedero. Estaban hechos con una fe inquebrantable, producto de conocer a Dios, producto de creer y practicar la verdad gloriosa de la palabra de Dios. De eso estaban hechos estos hombres, ¿sí? Y cumplieron. Esto fue lo que les permitió a ellos cumplir con fidelidad el encargo de parte de Dios, de sostener en alto su verdad, ¿sí? En esta oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo está la oración también que Él hace por estos primeros discípulos y la oración que hace por los siguientes que iban a creer por la predicación de estos hombres. Y allí estamos nosotros, amados hermanos, ¿sí? Porque gracias a estos hombres el evangelio ha seguido corriendo, ¿sí? Desde Jerusalén hasta los confines del mundo, hasta la latitud de nuestro continente. Y hoy nosotros somos discípulos de Jesús gracias al Padre que envió al Hijo a una misión, gracias al Hijo que cumplió esa misión y gracias al Hijo que dejó en el mundo a hombres fieles que sostuvieron en alto la verdad de Dios. Y Jesús oró por ellos y Jesús oró por nosotros también. Y Él finalmente, en otro momento podremos predicar acerca de esa parte de la oración, ¿sí? Pero Él finalmente ruega que todos los creyentes estén a su lado por la eternidad para que vean su gloria, para que vean su gloria. Veremos juntamente con Pedro, con Pablo, con Juan, con Esteban, la gloria de nuestro mismo Salvador. En algún momento, no sabemos cuándo, puede ser muy pronto, puede ser dentro de unos años, pero esa es nuestra esperanza. Esta es la primera generación, amén. La segunda generación, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda generación? La segunda generación es a la que pertenece Timoteo. Eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? Esa es la segunda generación. Timoteo pertenece a esta segunda generación de creyentes en Jesús, a quien Pablo en su epístola pastoral lo exhorta a no olvidar que tiene un encargo de parte del Señor de la iglesia, la de sostener en alto la verdad de Dios también. Pablo usó, ¿qué cosa usó? Que vimos la semana pasada que Pablo usó. Pablo usó la figura real de la arquitectura del templo de la gran diosa, ¿quién? Diana, ¿verdad? De la gran diosa Diana. ¿Cuántas columnas dijimos que tenía ese templo? Arriba han dicho la verdad y aquí abajo ustedes ¿qué dicen? ¿Cuántas? 127. Bueno, no interesa el número, pero quiero que estén despiertos, ¿ya? Y quiero que recuerden el mensaje de la semana pasada. Cada domingo hay una conexión de mensaje a mensaje y si usted se pierde esa conexión, ¿cómo va a ser edificado, hermano? ¿Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios o ha venido por otra motivación? Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, entonces ponga atención, ¿sí? Así que Pablo usó la arquitectura del gran templo de la diosa Diana, que estaba sostenido por 127 columnas sólidas en su estructura, ¿sí? Las mismas que se imponían a la vista de todos para mostrar una seguridad casi indestructible. Esas columnas tenían un alto de 18 o 20 metros de alto, ¿sí? Que también imponían una vista de una estructura de superioridad y grandeza. Por eso es que cuando estos hombres arengaron allí por casi, ¿cuánto? 2 horas dijimos, ¿verdad? Me he puesto a pensar en eso, o sea, 2 horas continuas ahí, toda la ciudad diciendo a gran voz, grande es Diana, la diosa de los efesios, por 2 horas, que estas personas entonces allí repetían entonces a una sola voz esta proclamación de su ídolo, ¿sí? Entonces, esta era la ilustración, ¿sí? Esta era la ilustración. Y la iglesia en la misma ciudad de Éfeso, escuche bien, que Timoteo pastoreaba, ¿ya? Que Timoteo pastoreaba, en el aspecto físico no tenía ningún punto de comparación frente al grandioso y majestuoso templo de Diana. No tenía ningún punto de comparación y Timoteo de repente pasaba por ahí, veía ese templo grandioso de Diana y a toda la gente ahí llena adorando a este ídolo, ¿sí?
Y él regresaba seguramente a su lugar donde congregaban sus hermanos y veían que su humilde lugar donde congregaban, ¿sí?, no tenía ni una sola columna de repente que se pudiera comparar con esa 127. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo va a hacer reflexionar a Timoteo para que su fe aumente, para que se llene de gozo y de esperanza en la persona de Jesucristo, ¿sí? Y en mis palabras, como yo puedo entender esto, es que si bien es cierto que la iglesia que pastorea Timoteo no tiene ni una sola columna de mármol que compita con la 127 del templo de Diana, pero estas imponentes columnas, así como la consistencia de la losa o del baluarte, ¿sí?, que servían de apoyo, estaban hechas de mármol, el mejor material de aquel entonces, pero que finalmente era un material que no iba a perdurar en el tiempo, Y sin embargo, la iglesia del Dios viviente en la cual estaba pastoreando este joven pastor Timoteo estaba compuesta por creyentes que proclamaban a Cristo como Señor y Salvador, y ellos eran las verdaderas columnas y baluartes que tenían que sostener en alto la verdad de Dios. Estas eran unas columnas vivas, ¿sí?, que perduran en el tiempo y que van pasando de generación en generación. Eso era lo que Timoteo tenía que reflexionar, ¿sí?, que su pequeña y humilde congregación tenía una gran diferencia con lo grandioso que era esa arquitectura. Él tenía columnas vivas, ¿sí?, no columnas muertas. Pablo pertenecía a la primera generación y Timoteo a la segunda. Luego también Timoteo tenía que preparar, equipar y formar a la siguiente generación para que sigan siendo columna y baluarte de la verdad en la iglesia del Dios viviente. Esta porción que encontramos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 16, donde hemos citado la semana pasada que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Dijimos, mi amado hermano, que en base a ello la iglesia es el lugar más preciado en la tierra porque es la única institución a quien Dios le ha delegado el privilegio de sostener su verdad. Esta, mi amado hermano, hermana, no es una arenga de toda una ciudad como la de Éfeso, que por 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios. ¿Sí? No es una arenga como esa arenga de 2 horas, toda la ciudad, ¿sí? Esto no es un grito de protesta para defender a un ídolo como la gran diosa Diana, venerada en toda Asia y en el mundo entero. Esta no es una máxima inspirada por alguna persona llena de coraje y de fuerza propia. Tampoco es una proclama de un líder de una potencia mundial o de un político empoderado de poder. No, mi amado hermano, no. Esta es la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿sí? Esta es la palabra de Dios que permanece para siempre, porque una arenga humana, una máxima humana, ¿sí?, una inspiración humana, se la lleva el viento con el tiempo. Pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre, ¿sí? Esta frase aquí en la Escritura, como toda la Escritura, ¿sí?, tiene una inspiración divina. Su contenido tiene poder y autoridad divino porque el autor es Dios mismo, hermanos, ¿sí? Es Dios mismo. Por eso usted, cuando lea la Biblia, crea en la palabra de Dios, ¿sí? Cree en la palabra de Dios, ¿sí? Timoteo tenía que escuchar esta palabra. Él pasó pruebas. Un pastor joven tenía pruebas, tenía luchas. Se había debilitado también espiritualmente. Pero él tenía que escuchar esta palabra y creerla. Tenía que tener presente esta ilustración comparativa de las columnas muertas de un templo pagano y las columnas vivas de un templo de un Dios vivo, ¿sí? Tenía que tener esto presente para los momentos de su lucha personal, de su lucha familiar, de su lucha ministerial y aún de su salud quebrantada también. Tenía que tener presente esto. Timoteo tenía que ser equipado por Pablo para ser una columna sólida en la iglesia del Dios viviente. Y solo de esta forma, solo de esta manera, este joven pastor podía enfrentar a la religión mundial de aquel entonces. Solo de esta manera este hermano en Cristo, ¿sí?, podía enfrentar a toda una ciudad enardecida por la idolatría, a toda una sociedad perversa en su maldad, a toda una sociedad ciega y engañada
por la incredulidad y a toda una sociedad pervertida sexualmente. Solamente teniendo en alto la palabra de Dios, él podía enfrentar todas estas cosas, ¿sí? Y esto fue lo que lo hizo fuerte a Timoteo, para perseverar hasta el final, ¿sí? Él estaba siendo un receptor de la verdad de Dios. Y él fue miembro de esa segunda generación de creyentes a quienes Dios usó para sostener en alto la verdad. Y no tener temor de toda una ciudad enardecida y todo un majestuoso templo allí. Pero ¿qué pasó con las columnas del gran templo de la diosa Diana? ¿Qué pasó? Hoy se puede ir a visitar el lugar, pero ya no hay ni una columna en ese lugar. Al finalizar el siglo III, Timoteo recibió esta carta pastoral entre el 60 y 65, creo, después de Cristo. Quizás él vivió y todavía estaba allí en alto y estaba todavía allí sosteniéndose ese templo de la diosa Diana. Pero él, estoy seguro que él vio con ojos de fe que ese templo en algún momento se iba a caer, porque él creía en un Dios vivo, ¿sí? Entonces, al finalizar el siglo III después de Cristo, estas imponentes 127 columnas se fracturaron ante los embates de la naturaleza, se debilitaron, el mármol perdió su poder y fortaleza. Como resultado, estas 127 columnas cayeron y se fueron desplomando una a una. Los mismos habitantes de Éfeso que siglos antes sus antepasados habían gritado por 2 horas, ¿sí? Grandes Diana de los efesios. Ahora, esta generación allí en Éfeso empezaron a triturar lo que quedaba de las columnas de mármol para obtener cal y construir sus casas. Así terminó, ¿sí? Así terminó. Así también como terminó Pilatos y todos los emperadores romanos, que fueron columnas muertas de un imperio que desapareció, amados hermanos, ¿sí? Su grandeza y su culto que ellos pedían que se les rindiera. Y los emperadores que fueron columnas de un imperio, pero de un imperio que desapareció. Pero sin embargo, las columnas vivas, ¿sí?, de la iglesia del Dios viviente, de generación en generación se mantienen en pie, se mantienen firmes, ¿sí? Se mantienen firmes. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, 20 siglos después, somos la generación de hoy, actualmente llamados a sostener en alto la verdad de Dios. A sostener en alto la verdad de Dios. Con nuestro carácter transformado, con nuestra conducta, ¿sí?, que va siendo moldeada por la palabra de Dios, que cuando no hacemos las cosas bien, pues somos humildes para reconocer nuestras faltas. Decimos, Señor, ayúdanos y sigue formando en mí el carácter de Cristo, ¿sí? Y vamos proclamando la verdad de Cristo, entonces, la verdad del Evangelio. Así es entonces, amados hermanos, como nos sostenemos. Pero quiero contarles una historia real, ¿sí?, de iglesias que comenzaron bien, pero que terminaron mal. Un ejemplo, hay muchas. Un ejemplo. En Los Ángeles, California, el fracaso de la iglesia Catedral de Cristal. Lucas Ley escribe esta reflexión. Yo solamente voy a abreviarla porque es un poco larga, ¿sí? Pero ¿qué fue? Hay una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió para que la Catedral de Cristal terminara con una bancarrota vergonzosa de $60 millones, una congregación vacía y una venta controversial de la propiedad a una diócesis católica? Creo que esta catedral me parece que se inauguró en 1980, no estoy bien seguro del dato, pero si usted la busca en internet, usted se va a quedar sorprendido por la maravillosa arquitectura. Quien diseñó fue el pastor mismo, porque él era arquitecto. Y esta iglesia tuvo
12,000 miembros, 12,000 miembros en sus mejores años, los 80 y 90, sin contar los miembros de otros países, ¿sí? Sin contar, ¿sí? En los años 90 y 80 se calculaba, dice, que eran 6 millones de personas que miraban el programa de televisión de esta iglesia, que salía por un canal secular nacional y por satélite a todos los continentes. Y eminencias vinieron a esa iglesia, la visitaron. Mikhail Gorbachev fue una de las figuras ilustres que visitó esta iglesia. ¿Y cómo es que pudo terminar en bancarrota y en vergüenza esta iglesia? Uno de los aspectos que analiza Lucas Ley es que el templo se construyó con el ego y no con la cabeza. Que la arquitectura, si bien es cierto, muy hermosa, pero no nada práctica para realmente que se desarrolle una verdadera iglesia. Quedaron esclavos de la arquitectura, y no solamente esclavos de la arquitectura, sino que quedaron adorando la parte física del templo. Una iglesia que comenzó predicando la palabra de Dios. Otro problema que tuvieron es que el dinero con el que se construía y se mantenía tremenda edificación no provenía de los mismos miembros, sino de ofrendas especiales de gente rica y adinerada, externa, ¿sí? Que traía donaciones. El pastor de esta iglesia no tengo su nombre, pero su apellido es Schuller, ¿sí? Schuller. La congregación quedó al servicio del templo para mantenerlo y no entonces para edificar a otros. Se acrecentó la nómina de personas que tenían que servir en el templo, y fue una nómina que se acrecentó y realmente eran una empresa con empleados y no una comunidad de hermanos que servían en la iglesia. Se hizo toda una planilla, ¿sí? Entonces se hizo de la iglesia una empresa con empleados. La mayoría de personas que estaban ahí para organizar todo el servicio no eran creyentes, eran profesionales, ¿sí? Eran profesionales. Y no está mal, yo no considero que esté mal contratar a alguien para que ayude, pero si la gran mayoría que van a participar en ayudar en todas las cosas son profesionales y no son creyentes, pues ya estamos mal, ¿no? Nunca tuvo un ministerio juvenil sano, nunca se preocuparon por esto, ¿sí? Schuller no se dio cuenta que la congregación iba envejeciendo con él y que no estaba haciendo demasiado para atraer a la nueva generación. Una cosa es tener un templo lleno todos los domingos y otra cosa es tener una iglesia fuerte, una iglesia fuerte. Así es que, ¿qué más pasó? Los recientes sucesos de esta situación que pasó con Catedral de Cristal llevan a una reflexión. ¿Dónde está la gente que fue alcanzada por el ministerio, por el ministerio de este pastor? Y si en verdad fue poderosamente influenciada, ¿sí? Quizá la respuesta está en que simplemente se fueron muriendo poco a poco, porque se les entretuvo y se les motivaba nada más, pero no se les discipulaba. ¿Qué más tenemos acerca del pastor, el arquitecto y pastor de esta iglesia que ya no está vivo? ¿Sí? Él dejó de enseñar las verdades bíblicas. Dejó la teología y la doctrina por mensaje para hacer sentir bien a la gente, principalmente a sus invitados que eran los donantes del dinero. Se llenó de mensajes psicológicos y no bíblicos. Enseñó el pensamiento positivo de la nueva era. Puedes lograr todo lo que quieras con tu mente. Escribió los siguientes libros, solamente algunos para mencionar: Éxito y felicidad con el pensamiento positivo. La teología centrada en el hombre y no en Dios. Tú puedes controlar tu futuro. Cree en el Dios que cree en ti, ¿sí? Todas estas cosas centradas en el hombre, ¿sí? Terminó siendo un ecumenista. Se jactaba de que a él lo invitaban a los pueblos musulmanes para enseñar, pero no enseñaba la verdad de Dios. Este es el testimonio de lo que le puede pasar a cualquier congregación, grande o pequeña, cuando cuando sus congregantes no tienen claro cuál es el propósito, ¿sí?, de la iglesia. Hemos visto un ejemplo con el gran templo de la diosa Diana, ¿sí?
Pero también les estoy dando un ejemplo de una iglesia evangélica que nació así, pero que terminó mal. Ahí se encuentra hasta el día de hoy el órgano del piano, ¿sí?, más grande del mundo, ¿sí?, más grande del mundo. Hoy allí se congregan los católicos. Compraron esa edificación. Entonces, volviendo a nuestro texto y a nuestro mensaje, en esta mañana hay un llamado para todos los hombres, jóvenes y hombres mayores. De la oración sumo sacerdotal del capítulo 17, yo hago una pregunta, hermano, si usted ha estado atendiendo, ¿sí? ¿A quiénes preparó Jesús? ¿El reporte de quién está entregando Jesús? ¿Sí? ¿Por quiénes está orando Jesús? ¿De quiénes está dando un reporte de su obra terminada? ¿De los niños? ¿De los adolescentes? ¿De los jóvenes? ¿De los matrimonios? ¿De la tercera edad? ¿De las sinagogas? ¿Del templo en Jerusalén? Nuestro Señor Jesucristo está entregando un reporte de hombres transformados, ¿sí?, de un grupo de hombres, ¿sí?, de sus discípulos, ¿sí?, quienes fueron depositarios de la verdad, quienes fueron receptores de la verdad, quienes creyeron en la verdad y a quienes Dios los llamó a sostener en alto la verdad. Esa fue la primera generación. Así que, mi amado hermano, usted y yo tenemos ese privilegio de sostener en alto la verdad de Dios, ¿sí? No son los niños, no son los adolescentes, no son los jóvenes, no son las señoritas, no son nuestras esposas, no son nuestras hermanas en la fe, somos nosotros los hombres. Los jóvenes y los adolescentes nos van a seguir, los niños van a ser protegidos por nosotros los hombres. Y amaremos y cuidaremos a nuestras esposas para que sean ayuda idónea de nosotros. Y equiparemos a toda mujer de Dios de esta congregación para que cuide de las señoritas y de las jóvenes de la siguiente generación. Y todos juntos como una familia de Dios estaremos sosteniendo en alto la verdad de Dios. Pero somos nosotros los hombres llamados a hacer estas columnas y baluartes de la verdad de Dios. Somos una gran familia. Tu familia necesita un hombre de verdad allí, que acepte este llamado de parte de Dios. Tu matrimonio necesita un hombre de verdad allí, que acepte este llamado de Dios. La iglesia necesita de hombres de verdad, que acepten este llamado de Dios. Hemos resistido una pandemia con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con el favor de Dios. Y agradezco a los ancianos de esta iglesia que hemos estado orando continuamente y sin cesar y sin cansarnos, semana a semana. Pero necesitamos más hombres como columnas fuertes en Cristo para que cuando vengan otros embates de la naturaleza o vengan otras cosas fuertes, vientos fuertes que nos golpeen, lluvias tempestuosas que vienen con piedras cargadas, nosotros podamos mantenernos firmes hasta el final, sosteniendo en alto la verdad de Dios, hasta el último minuto de nuestras vidas, hermanos. Y siendo de inspiración para los jóvenes, para pasarle a ellos la posta, para que sean la siguiente generación. Entonces a veces no entendemos para qué venimos a la iglesia, por qué venimos a la iglesia, por qué nos congregamos. A veces ni siquiera entendemos por qué servimos en la iglesia. Porque tenemos que comprender primero qué es la iglesia, quién es el dueño de la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia es el único lugar preciado en el mundo, amado hermano, donde es un pedacito del reflejo de lo que será la gloria del cielo eterno con Dios. Así es que las primeras columnas, los primeros discípulos, ellos reconocieron a Cristo como el Mesías y el Salvador, recibieron la palabra, creyeron en la palabra, guardaron la palabra, se santificaron en la verdad de la palabra de Dios, proclamaron la verdad de la palabra de Dios, se amaron y procuraron la unidad en base a la palabra de Dios, se llenaron siempre de gozo y de esperanza, sin importar cuál sea la circunstancia, y vivieron con la esperanza de en algún momento estar en la gloria de su Salvador. Es el patrón que tenemos que seguir nosotros. No podemos estar buscando más estrategias, ¿sí? No traigan estrategias humanas al mundo.
sino conozcamos la verdad de Dios. Y aquí está el patrón para seguir siendo la verdadera iglesia del Dios viviente, ¿sí? En cada generación Dios siempre ha llamado a hombres para concederle este privilegio. Llamó a Noé, llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a José, llamó a Moisés, a Josué, a David, ¿sí? Y si usted lo revisa, ninguno de ellos fue perfecto, tuvieron debilidades, pero fueron hombres que se apropiaron de la revelación de Dios. Y así también yo sé que no somos perfectos, tenemos debilidades, ¿sí? Pero apropiémonos de la palabra de Dios. Decirle, Señor, yo no estoy preparado para esto, pero no quiero escapar a este llamado. No quiero ser la excepción de este llamado, ¿sí? Entonces, amados hermanos, se necesitan hombres con urgencia, comprometidos con la palabra de Dios, en sus hogares, ¿sí? Para defender hoy sus familias. Y esos mismos hombres serán útiles en la iglesia de Dios para sostener en alto la verdad de Dios. Amén. Está bien que venga tu niño. Está bien que te alegres porque tu niño participa. Está bien que venga tu esposa. Pero eres tú, varón de Dios llamado por el Señor. Eres tú y yo. Somos nosotros los hombres. Así es que, amados hermanos, acepten este llamado de parte de Dios. Ore al Señor para que se involucre en sus planes. Estudie la palabra de Dios junto a otros hombres en la iglesia. Iglesia del Señor, ore por los hombres. Ore por su esposo. Ore por su hijo joven también. Y por su niño también. Porque en un abrir y cerrar de ojos ellos ya son adolescentes y son jóvenes, ¿sí? Y sin pensar ya le están diciendo a usted que se quieren casar. Ore por sus niños, ore por sus adolescentes, ore por sus jóvenes, ¿sí? Y toda la iglesia aquí, entonces, todos estos meses, yo les pido que hasta fin de año podamos sostenernos diariamente en oración por los hombres de esta iglesia y por los jóvenes de esta iglesia. Para que Dios haga su obra, ¿sí? Que oremos continuamente por este propósito. Para que se levanten más varones y más jóvenes, ¿sí? Y que los que estamos sirviendo podamos seguir siendo perfeccionados por el Señor. Que los hermanos que nos siguen tengan claro realmente cuál es el encargo de parte de Dios. Quiero terminar antes de orar compartiéndole lo siguiente y agradecer a los ancianos de la iglesia por cuidar la congregación. Ellos cumplen esa tarea, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo perciba. Ellos cumplen la tarea de cuidar a la iglesia de Dios. Principalmente el cuidado tiene que ver con la parte espiritual. Entonces, hemos estado desarrollando una tarea y hemos concluido hace 3 semanas. Y es las 20 declaraciones de fe de esta congregación. Hemos elaborado 20 declaraciones de fe de esta congregación. ¿En qué creemos? ¿Sí? Por ejemplo, en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Creemos en la salvación por gracia. Creemos en la resurrección. Creemos en la separación del gobierno y de la iglesia. Y así, entonces, creemos en la vida eterna. Creemos en la segunda venida de Cristo. Y así, entonces, hay 20 declaraciones de fe. Esas 20 declaraciones de fe, amados hermanos, es lo que va a sostener a la iglesia, ¿sí? Es lo que va a sostener a la iglesia. Les vamos a dar a conocer eso. Vamos a preparar cursos sobre eso. Para que todos, sin excepción, todos, pasen por ese curso, pasen por esa instrucción. Porque usted no puede seguir siendo miembro de una iglesia si no conoce quién es la iglesia, a qué ha sido llamada la iglesia y cuáles son las declaraciones de fe de la iglesia donde usted congrega. Porque usted se va a hacer una expectativa diferente de la iglesia. Pero no, la Biblia declara qué es la iglesia y para qué existe la iglesia. Amén. Así es que estamos en esa tarea y sus oraciones por 2 hermanos que han sido encargados para diseñar el estudio de discipulado de estas declaraciones. Amén. Y sobre eso nos vamos a sostener. Amén. Y sobre eso podremos resistir cualquier cosa, ¿sí?
porque tenemos la promesa de parte de Jesucristo, ¿sí?, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Amén. No prevalecerán contra su iglesia. Entonces, amados hermanos, yo quiero terminar dirigiéndome nuevamente a los hombres que están aquí y a los que nos están escuchando, viendo a través de esta transmisión. Hoy más que nunca, los hogares, los matrimonios, las familias necesitan hombres de verdad, ¿sí? Hombres que tengan en alto no su profesión, no su negocio, no su dinero, sino tengan en alto la verdad de Dios. Y que esos mismos hombres sean hombres usados aquí en la iglesia. Y quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por su esposo, ¿sí? Quiero orar por sus hijos. Quiero orar por los niños de esta iglesia. Así que yo les invito a que nos pongamos de pie, los varones, y podamos orar en esta mañana, haciendo este compromiso. No dejando pasar por alto este llamado de parte de Dios. Vamos a orar entonces, ¿sí? La sociedad se va a seguir desintegrando, amados hermanos. Seguirán saliendo nuevas filosofías, seguirán saliendo hombres con nuevos engaños, pero tenemos que estar preparados, hermanos y jóvenes, para tener discernimiento de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato hizo esa pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y no quiso creer en la verdad. Así es que hoy unámonos en oración para ver más hombres en sus hogares, sacándolos adelante con la verdad de Dios. Y esos mismos hombres serán usados aquí en la iglesia. Amén. Padre amado, te alabamos y te adoramos, Señor, por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, por estos discípulos, hombres sencillos, pescadores, humildes, pero hombres, Señor, mi Dios, que reconocieron a tu Hijo. Y, Señor, mi Dios, aún en medio de sus problemas que tuvieron, sus luchas internas, pero, Señor, tú los equipaste y los formaste, y fueron la primera generación que no tuvo temor para sostener en alto tu verdad. Gracias por hombres jóvenes como Timoteo, que aceptaron este llamado, y que, Señor mi Dios, fue necesario que un hermano mayor como Pablo lo ayudara en su fe, para que, Señor mi Dios, él siga siendo un instrumento como columna y baluarte en la iglesia donde le tocó pastorear. Y gracias por cada generación de nuestros hermanos, por todos estos 19 siglos que han pasado, Señor. Porque a pesar de todas las cosas, tu iglesia sigue viva, Señor. Tu iglesia sigue viva y sigue proclamando tu verdad. Siempre habrá un remanente que te honrará y te adorará sin importar el costo de lo que esto signifique. Y esta mañana oro por todos los varones de esta iglesia, por todos los hombres, los esposos, los padres de familia, los hijos jóvenes, por los niños que crecen muy rápido. Oro por toda esta descendencia de hombres que hay en la iglesia, Señor, para que podamos aceptar este llamado de ser receptores de estas verdades gloriosas y leerlas, creerlas, aceptarlas, practicarlas y compartirlas, para que hayan familias fuertes, para que hayan matrimonios fuertes y para que haya una iglesia que va a pasarle la posta a la siguiente generación. Gracias, Señor mi Dios. Padre amado, este es nuestro deseo, este es nuestro clamor,
No pedimos otras cosas, sino que pedimos columnas vivas en esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.